sesión del día de hoy. Entonces, como les decía, la sesión de hoy está enfocada en explicar un poco de qué se trata la segunda actividad. Esta actividad es de carácter grupal. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que ya deben estar en equipos conformados, en equipos de trabajo. Por favor, me confirman con un emoticón de bien si todos ya están en grupo, para ver si la mayoría ya están en grupo. Yo no, Vale, profe. Rosalía, gracias. Wilman, ¿Es obligatorio estar en grupo, profe? para esta actividad sí. Y la mayoría de las actividades que ustedes van a tener que desarrollar dentro del proceso de formación son en grupo. Entonces, para los que no están en grupo, hablen con su vocero para que se agreguen a un grupo lo antes posible. ¿De acuerdo? Si no, pues van conformando. Yo sé que ustedes tienen la mayoría de grupos de WhatsApp, entonces pueden ir hablándose por grupos de WhatsApp para realizar la actividad de manera grupal. Bueno, muy importante que estén ya conformados los equipos de trabajo. Eso es como primera medida. Bien, vamos a recordar entonces un poco. Estoy dando los últimos ingresos por eso, porque no quiero que nadie se me quede como sin escuchar bien la sesión del día de hoy, porque quiero que tengan clarísimo cómo deben desarrollar la actividad. Bueno, para que no haya lugar a equivocación. Sigo dando ingresos. Karen, ¿tienes alguna pregunta? Profe, buenas noches. Sí. Profe, una Buenas noches. pregunta. ¿El grupo de cuántas personas debe ser? Pues eso lo define más que todo el instructor técnico. Los instructores técnicos, pues que son quienes conforman los equipos de trabajo, les ponen un límite, pero por lo general son máximo 5 personas. Máximo, y 5 ya son muchos. Ok, gracias. Vale. Ya puedes bajar la manito, Karen. Bueno, ahora sí. En la sesión pasada, pues estuvimos hablando un poco sobre la comunicación oral, ¿cierto? La comunicación escrita. Hablamos un poquito como de los elementos del proceso de comunicación, ¿cierto? Y cómo la comunicación son esas habilidades de la vida personal, de la vida académica que nos permiten expresarnos de manera correcta, expresar emociones, ideas, ¿cierto? Transmitir mensajes de una manera clara y profesional, ¿cierto? Entonces hablamos de la comunicación oral y de la comunicación escrita como principales componentes de la comunicación. Dentro de ellos encontrábamos qué elementos, a ver que alguien me recuerde qué elementos mientras doy los otros ingresos. ¿Alguien? ¿Nadie? El emisor, el mensaje. El emisor, el receptor, la comunicación no verbal, sino pues como las aptitudes, ¿no? De los elementos del proceso de comunicación son unos que son muy claros, son muy específicos. Entonces, muy bien, por ahí escribieron en el chat, entonces leemos el chat. Rector, no, yo creo que el rector nos falló el corrector y nos pusieron rector, pero será el receptor, el emisor, ¿cierto? El canal, muy bien. Y nos están colocando. Entonces, sí, recordemos que los elementos del proceso de comunicación son, ¿y por qué lo traemos otra vez? El emisor, ¿cierto? Que es el individuo o el grupo de personas que nos emite el mensaje. El receptor. ¿Perdón? Creo que hay un micrófono abierto. Bueno. Emisor, receptor, ¿cierto? Que es el persona o grupo que recibe el mensaje. El canal, que es el medio a través del cual transmitimos el mensaje y podemos definirlo como ya sea un mensaje oral, un mensaje escrito, un mensaje a través de un medio digital, de un medio visual, y el mismo mensaje como tal, que es la información que se quiere transmitir, ¿cierto? Y el feedback o la retroalimentación, que es la que nos muestra aquí
el dibujito que tenemos aquí que nos queda en inglés, ¿cierto? Entonces, estos elementos del proceso de comunicación son importantes tenerlos en cuenta para la actividad y los traigo aquí porque ya vamos a ver cómo los vamos a involucrar dentro de la actividad. Hablamos también de los diversos contextos, ¿cierto? Dentro de la comunicación. Cómo los contextos nos influyen para realizar una comunicación dependiendo del tipo de público al que tenemos que transmitir el mensaje. Es que yo escucho micrófonos abiertos, entonces les voy a pedir el favor de que verifiquen no tenerlos abiertos porque... A ver. Vamos a ver. Claudia, te voy a silenciar. Listo. Bien. Entonces hablábamos de los diferentes contextos donde la comunicación es determinada también por ese contexto, ya sea cultural, ya sea social, ya sea un contexto académico, donde nosotros evaluamos cuáles son las normas, cuáles son esos valores culturales que afectan ese proceso de comunicación, ¿cierto? Y a partir de eso determinamos cuál debe ser el lenguaje, si es un lenguaje formal, si es un lenguaje más informal. Recordábamos que no es lo mismo hablarle a un jefe que a los amigos, no es lo mismo el lenguaje que utilizo en la costa, por ejemplo, que al interior del país. Palabras que significan diferente dependiendo del contexto cultural, sociocultural, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos dentro del proceso de comunicación, ¿cómo pueden afectarlo? ¿Cierto? Recordamos estos elementos. ¿Alguien que quiera aportar alguno más, que levante la mano? Para que me dicen en el chat que no me escuchan. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, Sí, señora. profesor, se escuchan perfectamente. Sí, Sí, señor. Vale, muy Sí, bien. sí, Bien, señor. doctora, se escucha. Cuando habla uno, hablan todos. Creo que es tu internet. Entonces, cuando los demás me escuchan y tú no me escuchas, debe ser tu internet. Mm. Bien, entonces levantemos la manito a alguien que recuerde algo más precisamente de la importancia de los contextos. Ay, no se acuerdan de nada, ya se les olvidó tan rápido. Andrés, adelante, gracias. Sí, cuando se habla de contextos, pues hay que analizar el contexto político, el contexto sociocultural. Por ejemplo, cuando mostrabas el video de quién entraba primero, por ejemplo, para mostrar una posición de dominio, según el último que entraba era el que dominaba la situación, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Qué bueno que recuerdes esas apartes porque entendemos tanto el lenguaje corporal como el lenguaje verbal en diferentes culturas, en diferentes entornos culturales puede significar algo muy distinto. Y hoy en día en que tenemos tantas noticias, ¿cierto? Podemos ver cómo es el lenguaje corporal, lo podemos ver reflejado en los líderes del mundo, cómo juega un papel importante a la hora cuando ellos se exponen ante el público, ¿no? ¿Quién domina la situación? ¿Quién no? ¿Cómo se comunica? ¿Quién mira los ojos? ¿Quién no lo hace, cierto? ¿Quién tiene asertividad en su lenguaje corporal? ¿Quién incluso podemos ver dentro de los líderes? Tengo otro micrófono abierto por acá. Claudia, por favor, para que tengas en cuenta que tu micrófono se te está abriendo varias veces. Entonces, podemos ver, les decía que en el día de hoy, en los contextos políticos, podemos ver en ese lenguaje corporal precisamente quién tiene esa proyección a través del lenguaje corporal de poder, de dominio, ¿cierto? Podemos ver en sus actitudes si desprecia o no desprecia en su lenguaje a quienes les está hablando, cómo les está hablando, cuál es su intención, si es una intención de conciliación o es una intención más bien belicosa. Todo eso lo podemos evaluar a través del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal. Y que debemos entender precisamente en qué contexto nos está hablando, ¿sí? En qué momento, bajo qué circunstancias. Y eso lo debemos traer al momento en que estamos comunicándonos con los demás, ya sea en una situación cotidiana, en la vida laboral, en el entorno profesional, incluso en los entornos más personales. ¿Cuándo lo comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cierto? ¿Y a quién se lo comunicamos? Muy bien.
Bueno, aquí ya hablábamos de la comunicación verbal, ¿cierto? Que hablamos pues de las formas las formas verbales, ¿cierto? ¿Cómo utilizamos esas formas vocales, ¿cierto? Hablamos de cómo en la comunicación verbal, el tono, ¿cierto? La intención, el volumen, el ritmo juegan un papel fundamental, ¿cierto? Para hacer un discurso más agradable o no, para darle énfasis, para darle claridad al mensaje, ¿cierto? Y la comunicación no verbal, que es lo que acabamos de hablar. Y cómo estas dos se combinan para que las personas logren un buen discurso, una buena comunicación, ¿sí? O transmitir un mensaje de manera efectiva, de manera asertiva, ¿m? Que hay que combinarlos muy bien. Como un repaso general. Ahora sí, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cierto? Nos vamos a hablar de la segunda evidencia. ¿Y por qué hago el repaso de esos elementos que vimos anteriormente? Estoy dando otra vez ingresos. Hago el repaso porque todos estos conceptos que hablamos sobre comunicación verbal y no verbal los vamos a abordar en la segunda evidencia y los vamos a traer en un análisis de un caso puntualmente. Entonces, esta segunda evidencia voy a mostrarla aquí, que de una vez tengamos claridad y ya miramos cómo le aplicamos los conceptos. Guía de aprendizaje. ¿Me confirman si las están viendo? No, señora, Sí, señora. está bien. Gracias. Entonces, aquí está el informe. Esta es la evidencia. Informe de creación de contenidos comunicativos. Así van a encontrar la evidencia. Entonces, esta evidencia nos dice que el desarrollo de esta evidencia de aprendizaje implica el proceso escritural. Estamos hablando de comunicación escrita, ¿cierto? Que dará cuenta de su capacidad para comunicarse atendiendo a la estructura gramatical, ¿cierto? Hablamos de la gramática, de la semiótica, de la cohesión, que es la articulación, ¿cierto? De unas ideas con otras y la coherencia léxica dentro de la producción del texto, teniendo en cuenta todos los elementos del material de formación, ¿cierto? Vamos. Qué pena, se escucha mal la señal. Se está escuchando como contorsionado. Sí, sí, denme un segundo, miramos a ver que alguien tiene el micrófono abierto. Ya lo cerró. Vale, gracias. Bien, entonces les decía, perdón, se me perdió dónde está la guía. Entonces les decía, este documento pues está enfocado en la comunicación escrita. Y ojo, y hago énfasis en esto, no es ChatGPT, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar a ChatGPT como una herramienta para que nos genere ideas, como para que nos ayude a clarificar algunos aspectos, ¿cierto? De la actividad, pero la evidencia no debe ser realizada por ChatGPT, además que hoy en día ya nos damos cuenta de cómo ustedes desarrollan las actividades con ChatGPT, es muy fácil detectarlo a través de herramientas de antiplagio. Entonces, ojo con el uso de ChatGPT, debe ser un uso responsable, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la evidencia? Aquí nos dice, retome la situación problema que eligió para el desarrollo de la actividad 2, la comunicación de la actividad 1, la comunicación como expresión humana en este caso. Como ustedes, la mayoría realizaron fue el cuestionario, ¿qué van a hacer? ¿Cierto? Van a escoger, ojo, pongan mucha atención, una situación problema del entorno laboral en el que ustedes se van a desempeñar. En este caso, de la logística. Y esa problemática debe estar enfocada en problemas de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, voy a inventarme la dificultad que tienen para la entrega oportuna, ¿cierto? De pedidos a los clientes. ¿Por qué? Porque entre las áreas no se logra una efectiva comunicación o surge una problemática porque no se diligencian los formatos de manera adecuada, porque no se utilizan los canales. Me estoy inventando, ustedes conocen mucho más esos procesos que yo, ¿cierto? Lo ideal es que ustedes a través de la problemática que se inventen,
¿sí? O que hayan vivido en la realidad, ustedes desglosen esa situación y en ese desglose de la situación van a tener en cuenta esos elementos de comunicación. Entonces van a identificar quién es el emisor, quién es el receptor, por dónde se transmite el mensaje, cuál era el mensaje que se quería transmitir y por qué no se transmitió bien. Ese es el análisis que tienen que desarrollar en el informe, ¿cierto? Ya vamos a ver más adelante, les voy a explicar como un caso para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Nos dice, realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Para ello, haga uso de algunas técnicas de registro de información, ¿sí? Esas técnicas las encontramos en el material de estudio, ¿cierto? Y tener un panorama más amplio y claro de la situación que deberá desarrollar en la siguiente orientación. Entonces aquí, el informe que debe tener, elabore un informe donde da cuenta de los elementos propios de la situación problema que deberá estar en estrecha relación con la profesión, ¿sí ven? Con la profesión que usted va a desempeñar. Al finalizar el proceso formativo, adaptando la información a un contexto laboral. Estamos hablando de contexto laboral del sector de la logística. ¿Qué debe contener el informe como mínimo? Pues la portada, ¿cierto? El encabezado, título del informe. En este caso, como son un equipo, todos los integrantes deben estar en la portada, ¿sí? Nombre del programa, fecha de realización, número de ficha. Palabras clave. 5 palabras clave que utilizará, además de las palabras relacionadas con comunicación, los conceptos que ustedes consideren que el lector del informe debe tener en cuenta, ¿sí? Del sector de la logística, por ejemplo. Una breve introducción descrita del tipo de texto, el tema abordado y su importancia. La introducción nos pone en contexto qué es lo que vamos a ver en ese informe. Y el desarrollo, ¿cierto? La parte medular del informe, que corresponde al cuerpo del trabajo, donde explica detalladamente el desarrollo de los aspectos que enunció en la introducción. Exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes. Entonces, ustedes describen, detallan de manera clara cuál fue la problemática, quiénes intervinieron, ¿cierto? Quiénes están involucrados, cómo se dio la problemática. Presentan unos argumentos que complementen los aspectos más relevantes. Entonces, ustedes dicen, esta fue la situación problema. Consideramos que la problemática se dio porque no hubo una comunicación efectiva por tales y tales razones, porque los canales no eran los adecuados, porque no se usó el lenguaje adecuado, porque no se analizó el contexto, lo que ustedes determinen a partir de lo que hemos visto sobre los elementos de la comunicación, ¿cierto? Presentar una postura grupal frente a la problemática. Consideramos que se debió haber abordado, creemos, ¿cierto? Unas posibles soluciones a esa situación, ¿cierto? Debe existir cohesión y coherencia léxica. Para ello haga el uso de conectores. Es decir, que todo el escrito debe tener una conexión entre un párrafo y el otro, ¿cierto? Debe ser como quien lee un cuento, ¿no? Introducción, nudo y desenlace. Todo debe estar conectado y me debe el primer párrafo llevar al segundo y así vamos concluyendo cada uno de los párrafos hasta llegar ya a las conclusiones del documento, ¿sí? ¿A través de qué conectores? Palabras conectoras, por consiguiente, asimismo, en ese sentido, además, por ejemplo, para darles un ejemplo. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, de interrogación, admiración y acentuación. Sobra decir que aquí la redacción y la ortografía van a ser elementos de calificación muy importantes, ¿sí? Tener en cuenta todo lo visto en el material de formación sobre la comunicación y realizar unas conclusiones contundentes desde la perspectiva de comunicación y la importancia de la comunicación como en los equipos de trabajo, ¿sí? Y la bibliografía que hayan consultado. ¿Cómo la ven? A ver, yo miro reacciones. Díganme si todo está clarito. Sí, señora. Regálenme un... Sí, profe, súper claro. Estos de bien, a ver Señora. si vieron. Ya al final les dejo para que hagamos preguntas, pero regálenme eso. Listo. Entonces hasta aquí vamos bien. Voy a cambiar la pantalla para mostrarles la presentación. Bien, dentro de ese análisis de la problemática, aquí el material de estudio también nos formula un problema, ¿cierto?
como para tenerlo de ejemplo. Dice, decodificación y estructura de los mensajes. Decodificar, vamos a desglosar, a desmenuzar, a evaluar muy bien una situación. Cada mensaje es sensible de comprensión o incomprensión, aceptación o rechazo, según el momento, el contexto en el que se emita. El momento marca la situación particular, la pertinencia del mismo, no dando prioridad al hablante o al emisor, sino al oyente o al receptor, su sentir y actitud de escucha. Y el contexto hace referencia al lugar físico en el que se emitirá el mensaje, generando la pregunta. En este caso, ¿es el lugar adecuado para emitir este mensaje? Entonces miremos la situación. Lugar. El lugar es un pasillo muy concurrido de la empresa. Si el lugar es muy concurrido, debe tener muchas personas que están pasando, que están haciendo ruido, que están hablando, ¿cierto? Que se están comunicando. Aquí lo podemos ver. De manera impulsiva, aborda a su receptor, el jefe inmediato, y plantea una situación. Ella se acerca, ¿cierto? Nos describen la situación. Jefe, le pido me cambie de cargo porque he aprendido este nuevo proceso. ¿Qué vemos? Un gesto de incomodidad en su jefe. Y él le responde, ¿qué está diciendo? Estoy muy ocupado. Después hablamos. ¿Por qué? Porque tiene esta reacción, ¿cierto? Entonces, el emisor del mensaje o hablante pretende un cambio de puesto de trabajo. Está convencido de que su caso es urgente y requiere una respuesta inmediata, es decir, está pensando solamente en sus necesidades. Y el receptor, ¿cierto? Que es el jefe, pues tiene una mañana muy agitada, tiene muchos pendientes, ¿cierto? Y no puede atender esa situación en este momento. Esta es una problemática que es muy concreta, muy fácil de entender, pero más o menos nos indica si este es el contexto, los elementos de comunicación que yo debo tener en cuenta, ¿cuál será el análisis que yo voy a hacer acá? Si el emisor, si el receptor estaban en disposición, si el contexto, si el canal fue el ideal, si el mensaje fue de la mejor forma. Así es el ejercicio que ustedes tienen que realizar con otra situación problema, ¿sí? Y estructurarlo y explicarlo de manera detallada, llegando a unos argumentos desde la perspectiva de comunicación y planteándonos posibles soluciones. ¿Bien? Los argumentos, ¿cierto? Se pueden dar de esta manera, cuando ustedes vayan a estructurar ya los argumentos. El argumento deductivo que se construye de lo general a lo particular, de manera que la parte inicial del argumento se menciona en la proposición del mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si desde lo macro yo empiezo a irme a lo más particular. La idea principal, ¿cierto? Establece como el inicio y luego vamos mostrando evidencias que van sustentando precisamente esa premisa grande, ¿sí? Eso es muy común en textos científicos, filosóficos, en el derecho, en la abogacía, porque nos va mostrando argumentos o evidencias que sustentan, ¿cierto? La inductiva, ¿sí? O sintetizante, como lo dice, que va desde lo particular, desde lo pequeño, a lo grande. Entonces, podemos presentar ejemplos o hechos concretos y al final llegamos como a esa idea general, ¿sí? Hay como que se observan varias conductas pequeñas y vamos llegando a una conclusión general, ¿sí? Vamos viendo, por ejemplo, que no hay redes adecuadas de comunicación, entonces se cae a cada ratico el internet. Vamos viendo hechos, conductas, ¿sí? Que íbamos diciendo, bueno, se cae la red, la comunicación es inestable, y vamos llegando a una conclusión general en que no existen mecanismos de comunicación o la tecnología adecuada para sustentar me estoy inventando, el suministro para los clientes, ¿cierto? Porque no existe la tecnología ideal. Estoy inventándome. Pero lo que quiero decir es que a partir de unos hechos particulares me voy a un argumento general. ¿De acuerdo? Ese es el deductivo, inductivo o sintetizante. El argumento encuadrado o circular, o sea, hace referencia a una proposición que va al inicio y se refuerza al final, ¿sí? Ahí nos está diciendo claramente que lo que hacemos es que iniciamos con una proposición o una tesis que se plantea al inicio y luego lo que vamos haciendo a través de evidencias, a través de hechos, vamos reforzando esa misma idea, ¿sí?
para enfatizar una idea clave. Eso es lo que hace un inicio, ¿cierto? Un desarrollo en el cual se presentan unos datos y unos elementos y un final que nos lleva a a ese mismo primer argumento. El argumento paralelo es donde presentamos varias proposiciones dentro del desarrollo de este argumento. Entonces, cada proposición es independiente, pero nos está reforzando ese mismo tema general. Tenemos varias proposiciones que nos refuerzan ese argumento general, ¿sí? El de contraste o de comparación, también como su palabra lo dice, es el desarrollo del argumento donde se presentan dos proposiciones que son objetos de comparación, ¿cierto? Donde determinamos diferencias, similitudes, ¿cierto? Ventajas o desventajas. Son solamente dos proposiciones. Esa es la manera en que podemos presentar nuestros argumentos. ¿Qué debe tener precisamente entonces dentro de ese texto argumentativo cuando ustedes van a dar la explicación? La introducción, como ya lo vimos, donde se presenta una premisa inicial, donde diagnosticamos qué creemos que puede estar pasando, ¿cierto? Una tesis, donde el cuerpo, donde ya integramos los datos, los hechos, que era lo que les decía, ustedes ya empiezan a levantar la información. Si les ocurrió en la vida real, pues detallan esos hechos. Si no, pues los pueden crear, imaginar. Y finalmente, una conclusión donde se recoge la información, ¿cierto? Y se llega a una conclusión, se determina una conclusión. Por aquí, ¿quién está dando ingreso? Ah, bueno, ya. Todos ingresaron. ¿Listo? ¿Hasta ahí clarísimo? Hola, hola. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, muy claro. Señora. Recomendaciones en la elaboración del texto. Articulación con el párrafo anterior o posterior, de manera que se articule con la globalidad del escrito. Utilización apropiada de conectores. Adecuada puntuación, ¿cierto? Claridad sobre el tipo de texto, ¿cierto? Se debe releer, lo que yo siempre les digo, lean sus documentos porque a veces no los vuelven a leer, entonces repiten palabras, tienen mala ortografía, bueno, diferentes errores, incluso errores de digitación muy tontos. Se debe releer el verificando, verificar que la idea sea coherente, es decir, que no se hayan dicho contradicciones. Diferenciar una frase de un párrafo, lo que indica que el contenido del párrafo es la unión de frases separadas por signos de puntuación. Tener clara la idea que se va a transmitir en el párrafo. Cada párrafo transmite una idea para que no haya esa redundancia, que a veces en un párrafo escriben una cosa y en el siguiente lo dicen y dicen lo mismo, pero con otras palabras, ¿cierto? Cada párrafo debe cerrar de manera adecuada una idea, un tema, de manera que no se corte abruptamente el tema del que se está escribiendo. La extensión depende del tipo de texto, sin embargo, para textos técnicos y narrativos es recomendable no extender la escritura, o sea, ser muy concretos, porque como estamos hablando en este caso de un análisis de una problemática, pues nos vamos a los hechos, ¿cierto? A las conclusiones y a los argumentos. Eso es lo que debería contener. En caso de complementar el escrito con voces de especialistas, según consultas o referencias, debe ser ético y profesional, ¿cierto? Hacer referencia correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a citar a un autor, ¿sí? Por ejemplo, según tal autor, la comunicación, ¿cierto? Tiene estos componentes, pues cito al autor y cito la bibliografía donde consulté. Las normas APA. Ya vamos en la 7ª edición de las normas APA, entonces vamos a implementar las normas APA de modo que ustedes pues, como mínimo deben tener una portada, deben tener cuidado con el uso de los espacios, el tipo de letra, todo eso para que lo tengan presente, ¿cierto? El uso de las referencias bibliográficas, cómo se hace una referencia bibliográfica de manera adecuada, como lo mínimo, ¿no? Y tener en cuenta la lista de chequeo. Ustedes siempre en el enlace de envío van a tener la lista de chequeo. En este caso yo se las puse acá. Elabora un informe donde da cuenta de los elementos del proceso propio de la situación problema desarrollada. La situación problema desarrollada se enmarca en la profesión que espera desempeñar al finalizar su proceso formativo y en el contexto en el que se envolverá. El informe recopila el trabajo realizado en la evidencia anterior.
El informe, bueno, en este caso, pues aplica o no aplica, no va a ser penalizado porque algunos hicieron el cuestionario. El informe cumple con la estructura definida, encabezado, palabras clave, etcétera, ¿cierto? En el desarrollo del informe es clara la postura del autor o los autores. El informe presenta los referentes bibliográficos haciendo uso de las normas APA. Usa adecuadamente los conectores para dar cohesión, coherencia, léxica en el texto, así como los signos de puntuación, interrogación, admiración, etc. Es decir que, como les dije al inicio, esta actividad, esta evidencia está enfocada en la comunicación escrita, en la capacidad que ustedes tienen para realizar un informe, ¿cierto? Porque cuando sus jefes les piden, denme un informe sobre el acontecimiento, los hechos, ¿cierto? Ustedes tienen que tener la capacidad de realizar un informe muy bien estructurado, de hacer una comunicación muy clara. Siga los lineamientos para la entrega del producto y entregue el informe en los tiempos establecidos. Esos serían como la lista de chequeo. Este es un ejemplo del informe, pero es un ejemplo muy sucinto, muy corto. O sea, no puede ser así de corto, sino que yo aquí lo monté como para una presentación para que ustedes tengan una idea. En la portada, pues el encabezado, el título, los autores, ¿cierto? El programa, la fecha de entrega y la ficha, que faltó la ficha. Palabras clave, las relacionadas con comunicación y las que son relacionadas en este caso con logística. Una breve introducción que, como les dije, nos contextualiza de qué se va a tratar este informe, ¿cierto? Y donde nos plantea una tesis inicial, el desarrollo, donde está el problema y los argumentos, ¿cierto? O los hechos a través de los cuales ustedes están sustentando, pues, esa idea que tienen, esa premisa que tienen. La argumentación y postura, ¿sí? Donde ustedes también incluyen una propuesta de solución después de plantear la tesis de los hallazgos, de lo que encontraron, plantean una solución y unas conclusiones y la bibliografía. Fíjense que la estructura es muy, muy sencilla. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, vamos bien. Bien, profe. Gracias por responder. Bueno, ahora muy importante para que me tengan mucha atención a lo que les voy a decir. ¿Cómo va a ser la entrega de esta evidencia? Para la entrega de esta evidencia y por experiencia, lo vamos a hacer de la siguiente manera. En los equipos de trabajo van a elegir a un representante, uno solo. Y uno solo del equipo va a cargar esa evidencia en el primer envío. ¿Por qué? Porque a veces tienen que hacer ajustes. Entonces, me cargan la evidencia, ¿cierto? Yo la califico y les digo, equipo 2 o como se llame, equipo logística o Laura, Sergio, Pablo, ¿cierto? Deben realizar los siguientes ajustes si no lograron aprobar la actividad. Por eso les pido que hagan la elección de un representante y solamente el representante haga esa primera carga. Si yo al representante le escribo que ya la tiene totalmente aprobada, le voy a escribir también que ya sus demás compañeros pueden cargar la evidencia. ¿Listo? ¿Es claro? Alguien que me haga el favor y me diga qué tienen que hacer. Perdón, Sí, señora. que los demás tienen que subir la evidencia. A ver, vamos a pedirle a alguien que levante la mano que quiera explicar, a ver si me comprendió cómo se debe hacer la entrega. No estoy viendo quién tiene la mano. Número 1, Jessica Hasblade. Buenas noches. Bueno, instructora, yo te entendí que tenemos que en el grupo escoger un representante para que él sea el único que suba el trabajo. Cuando tú apruebes que el trabajo está bien o si hay que hacerle correcciones, o sea, pues primero le dices si hay que hacerle correcciones, pero si todo está bien, tú le confirmas a él para que confirme al resto del equipo que ya todos podemos subir el trabajo. Tal cual. Si hay que hacer correcciones, no todos pueden cargar el trabajo, sino que el vocero tiene que volver a cargar esa segunda versión hasta que yo le diga, ok, todos suban. ¿Listo? Entonces, creo que ahí sí nos quedó clarísimo. Un representante que primero hace la carga, se verifica que hayan aprobado la totalidad y ahí sí cargan los demás. ¿Para qué? Esto para optimizar el tiempo de las entregas, la calificación, para que no haya como ese reproceso de que pronto unos me mandaron y otros no, entonces se le vuelve a mandar la misma retroalimentación y puede haber ahí confusión en las entregas por lo que estamos trabajando en equipos. Entonces, hasta que al representante no se le apruebe la carga del resto del equipo, no la pueden cargar. ¿Listo? Bien, es muy sencilla esta actividad. Bien, bueno, miremos fechas. Ustedes creo
que inicia, esta actividad para ustedes inicia el 12, está habilitada a partir del 12 y finaliza el 18. Tienen un tiempo suficiente pues para mirar y ir pensando en cuál va a ser la problemática que van a abordar. La idea es que ustedes pues desarrollen la actividad, puede ser en un Drive, pueden compartir un documento, lo pueden ir alimentando. Cuidado con el uso de inteligencia artificial. Se detecta mucho el uso de inteligencia artificial y fíjense que no es una actividad compleja. Y sobre todo que tengan en cuenta que es una actividad que deben desarrollar desde la perspectiva de comunicación. Sí, es una problemática del sector logístico, pero me van a hablar desde la perspectiva de comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí vamos con preguntas. Levantemos las manos quien tenga dudas. Daniel, adelante. Hola, profe. Buenas noches para todos. Profe, tengo una duda. Estas diapositivas con las que nos están mostrando la información quedan plasmadas en el resumen de la clase. Pues las ves en la grabación, ¿sí? Porque como lo que se sube es un archivo .mov, es una grabación, sí quedan ahí, claro. Lo que puedes hacer Listo, es ver profe. la Muchas gracias. grabación y tomar pantallazos, creo que podríamos trabajar de esa manera. Igual, acuérdense que esto yo todo lo saco del material de apoyo. Entonces, si ustedes abren el material de estudio, es todo esto. Lo que pasa es que ahí yo extraigo como los conceptos más relevantes, pero ¿qué deben hacer ustedes? Leer el material de estudio. ¿De acuerdo? ¿Quién más tiene una pregunta? Bueno, Profe, parece que buenas noches. sí, levantemos la manito que no veo. Andrés Acevedo, dale. Adelante, Buenas Andrés. noches, instructora. Mi consulta es, listo, tú dices que está habilitada desde el 12 hasta el 18 la plataforma para subir la evidencia, pero en caso de que la hagamos antes o solo desde el 12, por así decirlo. Desde el 12. Nos toca desde el 12. La tienen lista Vale, perfecto. y el 12 apenas abra, la cargan. Listo, muchísimas gracias. Vale, sí, es que nos toca con los cronogramas tener esas aperturas de acuerdo a como nos dice el cronograma. Adelante, Rosalía. Profe, hola, pues no sé, de pronto no me quedó claro, ¿qué tan extenso debe ser como la parte de los argumentos y todo eso? O sea, ¿qué tan extenso debe ser como tal la evidencia? Debe ser corta, obviamente pues yendo como Yo muy al considero punto, pero no más de 5 páginas, eso sí, teniendo en cuenta que, pues, que sea muy bien estructurada. O sea, lo importante no es la cantidad, sino la calidad del documento, donde ok, la estructura gracias. tenga introducción, cuerpo y conclusión, ¿cierto? Donde los argumentos y el detalle de la información que ustedes van a exponer, ¿cierto? Cuando me van a hablar de comunicación asertiva, cuando me van a hablar de comunicación efectiva, cuando me van a hablar del proceso de comunicación, pues esté muy bien sustentado y argumentado. Eso es lo relevante. Que se note que ustedes realmente comprenden por qué la comunicación es tan importante en las organizaciones, porque es importante entender el proceso de comunicación. Porque son importantes los canales formales de comunicación en las organizaciones, el lenguaje formal, todo eso lo pueden aplicar en el informe. Ok, Bajas profe, gracias. bien. Alex, adelante. Alex Pulido. Alex. Bueno, creo que Alex no ha podido habilitar su micrófono. Vamos con Sebastián mientras tanto. Hola, profe, buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, ¿es obligatorio el grupo? Sí, señor. Porque Sí. igual ustedes van a tener que trabajar en grupo. Sí. Ok. Bueno, Vayan muchas conformando gracias. los equipos. Vale. Bien. ¿Quién más tenía la manito levantada? Voy. Alex. No, ya no más. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Profe, la verdad tengo una duda. De la primera clase, ¿hasta cuándo es que tenemos plazo? La verdad es que estoy De ando la primera, embolatado. de la primera clase ya Sí, señor. pasó.
hace rato. Ya pasó para montar la evidencia. Sí, aún la puedes subir, pero ya como entrega tardía, entonces afánate. ¿En serio? Sí, claro. Ay, fue pucha, mejor dicho, ando perdido. Vale, no hay problema. Demasiado. Lo importante es que te pongas al día. Bueno, Alex, bien. Vale. Bueno, entonces, nada, si no hay ninguna pregunta más. Bueno, voy a mirar el chat. A ver si alguien tiene. No, vale, no. No parece que no hay más preguntas tampoco en el chat. Si no hay más preguntas, entonces creo que queda clara la explicación de la evidencia. Aprovechar estos días, pues la sesión se hizo con anterioridad para que vayan avanzando sobre la conformación de equipos de trabajo, ¿cierto? Porque ya saben que se debe realizar en grupos y vayan eligiendo la problemática. Es una actividad, perdón, que no es muy compleja, pero sí es de cuidado en la redacción del informe. Entonces, tengamos en cuenta esos aspectos. Y si tienen dudas, me escriben a través del chat de WhatsApp que tengo habilitado, pues en los horarios que ya saben. Feliz noche para todos. Muchas gracias por asistir. Profe, buenas noches. Chao, profe, Gracias. muchas gracias. Feliz Buenas noche. noches, profe, Igualmente. Todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, instructora. Noche. Descansen. Feliz noche.